2024, me permito reanudar la sesión pública ordinaria especial permanente del Consejo Municipal Electoral de Tepic con motivo de la celebración de la jornada electoral del proceso electoral local ordinario 2024. En ese sentido, le solicito a la Secretaría de este Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal para poder dar por reanudada esta sesión. Con gusto, presidente. Doy cuenta que se encuentran presentes 3 consejerías electorales, 9 representaciones de partidos políticos, por lo tanto, asistencia inicial de 3 integrantes de este Consejo Municipal, incluyendo el de la voz, por los términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se declaró la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión y, en ese sentido, le solicito al secretario se reanude el punto del orden del día que se encuentra pendiente por desahogar. Con gusto. El punto de estudio es el relativo al informe de la segunda verificación de las medidas de seguridad sobre las documentaciones de moral. Gracias, secretario. En ese sentido, le pediría a las consejeras Abril y Adriana si amablemente nos pudieran compartir el informe en relación a la actividad de verificación en la muestra de casilla que hicieron en la actividad respectiva. Muchas gracias, José. Gracias, consejero, representantes de partidos políticos. Les informamos que respecto de la verificación de medidas de seguridad de boletas y actas en la casilla 676 Iguajo 1, ubicada en la esquina de Prisciliano Sánchez y Victoria, en la secundaria federal número 44, realizamos la verificación en momento y encontramos todo en orden. Pudimos constatar que tenían las marcas de agua y que tenían los hilos. Entonces no hubo ningún incidente. Incluso hubo, como decía, revisamos también las que eran de la elección federal. Estábamos aquí, pero no se presentó ningún incidente. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, consejera Abril, por el informe que nos rinde en relación al informe de medidas de seguridad. En ese sentido, consulto a consejera Adriana si quisiera agregar algún comentario sobre el mismo. Muy bien, en ronda de intervenciones, habiendo presentado la consejera o las consejeras que integran la comisión respectiva el informe, someto a su consideración la información que hemos recibido por parte de la comisión. Y en ese sentido abriría la ronda de intervenciones en caso que alguna o alguno de ustedes, de representaciones de partidos políticos, que se hacen uso de la voz sobre las actividades de esta comisión. En virtud de 9 intervenciones, se tiene por presentado el informe referido y le solicito, secretario, en ese sentido, que continúe con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día está relativo al informe del desarrollo de la votación y los incidentes presentados en la misma, derivado del transcurrido de las sesiones. Se creó la comisión para poder ir a atenderlos. Excelente. Secretario, en ese sentido, doy cuenta que en relación a la Comisión de Desarrollo de la Votación e Incidentes, los consejeros que conforman esa comisión no han regresado de dicha encomienda, de dicha actividad. En ese sentido, entendería que este punto del orden del día lo tendríamos que esperar. Bueno, a reserva de que si algún pudiera, de los que forman la comisión de consejos, pudiera compartir algo, sí. Alguno de los integrantes por ahí levantaron excelente. En uso de la palabra, la representación del Partido Acción Nacional en relación a la información que nos va a compartir sobre la actividad de la Comisión de Desarrollo de Votación e Incidentes. Gracias, presidente. Se recogieron 3 casillas. La primera fue la primaria del mercado. Son Es la de 664. Okay.
Ahí todo estaba en orden. La única situación que percibimos es que dividieron en tres filas. Y una de las filas, antes de llegar a la mesa, se estaban pasando por donde estaban las urnas. Incluso vimos personas que estaban recargando y decían que se retiraron de la urna. Entonces le solicitamos que la recorrieran y los representantes del partido hicieran la división con la fila. Fue todo eso. En las otras dos casillas todo con normalidad. Hubo falta de funcionarios que fueron sustituidos por los suplentes. Y ya estaba todo componiendo una votación. ¿Alguna otra de las representaciones que participó en dicha comisión que desea hacer uso de la voz? Adelante, el Partido Moreno. Sí, buenas tardes, compañeros. En efecto, para venir a corroborar lo que la representación del Partido de Acción Nacional está estimulando respecto a la Comisión de Desarrollo de Incidentes, nos trasladamos física personalmente a 3 casillas de las cuales nos informaron que se presentaban algunos incidentes. Al momento de pedir, bueno, al parecer ya se habían subsanado los incidentes y dichas casillas estaban trabajando con normalidad. Sí, claro, hoy me costó un poco tarde, pero relativamente estaban trabajando. Adelante, consejero, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, ciudadano representante, por la información que nos comparte en ese sentido y afortunadamente a tiempo se integra, se reincorpora el consejero Ignacio. Justamente, consejero, estamos desahogando el chico que tiene que ver con el informe en relación a la comisión que integró usted junto con el consejero Carlos Montes de Oca sobre el recorrido de casillas que realizaron. En ese sentido, muchas gracias. Doy cuenta de que recibo informe por escrito por parte del consejero. Quisiera solicitarle, consejero, el uso de la palabra para que nos pueda compartir cómo se desarrolló la actividad y el recorrido organizado. Muy buenas tardes, muchas gracias. Nosotros visitamos 3 casillas, la 664B1, la 674B1 y la 678, que tenía casilla básica y 3 continuas. La primera, que es la 664 básica 1, que está situada en la primaria Julián de Sol Mercado, en la colonia San Juan, nos habían reportado un problema de que no se habían podido instalar. Ya cuando nosotros llegamos, estaban ya en la votación y la presidenta de casilla nos mencionó que había habido un grupo, partido, unas personas del partido político que habían provocado cierto problema. Cuando nosotros llegamos ya estaba solucionado y trabajando la casilla. Entonces se supone que se solucionó el problema y ya se estaba votando. Entonces se inicia a las 8:30 la votación. Entonces ya todo después nosotros llegamos alrededor de 1:30 tal vez, pero ya todo se había regulado. En la casilla 674B1, que está situada en la terminal de autobús de Bellavista, en la calle Guadalupe Victoria, nos dicen que ellos tardaron
soluciona la instalación, lista las mamparas de votación. El comentario que nosotros teníamos era que había reducido el secretario de Casilla. Este rumor parece no ser cierto, puesto que estaba el presidente y el secretario de Casilla o el secretario. El problema fue nada más hacer la instalación porque estaban buscando unas columnillas que llevan normalmente las mamparas. Y en esta ocasión no les podía accesar. Entonces ese fue el motivo. Estaban buscando, perdió tiempo, les dijeron por fin que no. Y ellos iniciaron votación a las 9:01. Entonces también estuvo solucionado el problema. En la 678 B1, C1, C2 y C3, ahí el problema es que todos los escrutadores no se presentan. Ningún escrutador se presentó en una de las casillas. Entonces tuvieron que echar mano de los suplentes y parece que había alguien que había nombrado como miembro de la comunidad, pero que no estaba en el grupo. Sin embargo, no, se verificó que sí estaba con parte del grupo designado en la presidencia de Casilla. Entonces, al final de cuentas, todos, también se solucionó. Ellos empezaron como a las 9:05, 9:06 a trabajar y tuvieron que tomar mano de los suplentes. Las 3 casillas que visitamos, con todas sus básicas o antiguas, estaban ya operando. En la primera había bastante flujo de personas votando. En la de Victoria había bastantes menos, y en la otra más o menos de sí había una votación más o menos optiva. Entonces eso es lo que podemos mencionar cuando nos referimos al recorrido de verificación de las casillas. Consejero, muchísimas gracias por el informe que nos presentan. Agradecerle también, por supuesto, al consejero. Se apagó, Agradecerle también, por supuesto, al consejero Carlos Montes de Oca por su participación, junto con el consejero Ignacio Miramontes Alvarado y las representaciones de los partidos políticos que concurrieron a dicha comisión. En efecto, y dentro de los puntos que escuché, justamente mencionaba el ciudadano consejero el tema de la característica particular que en el caso nuestro se presentó esa confusión temporal, que el INE sí tenía cortinillas, mamparas, y en este caso nosotros, en esta elección, en esta ocasión, no teníamos esas cortinillas. No obstante eso, pues la votación se puede desarrollar con normalidad porque las mamparas nos permiten ya de por sí tener la privacidad necesaria para poder garantizar que el sufragio sea secreto, ¿no? Sí, sí. Libre y secreto. En ese sentido, consulto a ustedes, representantes consejerías, si hubiera alguna intervención adicional sobre el referido punto del orden del día. Excelente. Siendo así, se tiene por presentado el informe referido y le solicito al secretario continuar con el desarrollo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de incidencias del sistema informático sobre el desarrollo de la jornada electoral en Chile. Gracias, secretario. En ese sentido, procederé a dar lectura al reporte de incidencias de acuerdo con el sistema de información de jornada electoral. Les voy a destacar los rubros, voy a leer cada uno de los rubros y los voy a desglosar para que ustedes puedan tomar las notas correspondientes. Casillas no instaladas, este corte es de las 13:15 horas. Casillas no instaladas, 0. Cambio de lugar de casilla sin causa, 0. Cambio de lugar de casilla con causa justificada, 0. Recepción de la votación antes de las 8 horas, 0. Recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por la LEGIPE, 0. Propaganda electoral en el interior o en el exterior de la casilla, 1. Se reporta que dicho incidente fue resuelto.
el que se presentó el 1. Un caso que se presentó que en el interior o en el exterior inmediato de la casilla se presentó o se reportó con acta electoral. La persona electora ejerce otro rubro, personas electoras que ejercieron su voto sin credencial para votar y o sin aparecer en la lista nominal o listas adicionales. Tenemos un reporte de 4 personas. Todavía no tenemos la resolución de los 4 incidentes. A la brevedad posible les estaremos compartiendo la solución de los mismos, ¿no? De las mismas incidencias que nos fueron reportadas. Suspensión de la votación por riesgo de violencia en casilla. Se registró hasta el reporte de las 13:15, 1. Fue un evento temporal y se reporta que fue resuelto. Suspensión de votación por riesgo de violencia y o violencia en casilla. 0. Suspensión de la votación por robo o destrucción de la documentación o materiales electorales. 0. Suspensión de la votación por condiciones climatológicas o fenómenos naturales desfavorables que dificulten o impidan la permanencia o el acceso al lugar. 0. Suspensión de la votación por condiciones climatológicas o fenómenos naturales desfavorables que dificultan o impidan el acceso al lugar. En condición, el anterior era en condición temporal y el siguiente es en condición definitiva, 0 supuestos. Suspensión de la votación por otras causas, 0 supuestos. Suspensión, impedir el acceso a representantes con acreditación ante casilla, al corte de las 13:15, 0 casos. Exige. Ausencia de algún funcionario o funcionaria de la mesa electiva de casilla. Una vez instalada la casilla, 2 y 1 resuelto. Pero aquí creería que se tendría que actualizar la información. Tenemos más casos, ¿no? De reconocimiento más amplio que hemos hecho generar. Interferencia en el desarrollo normal de la votación por pretender asumir las funciones de la mesa directiva de casilla, 0 supuestos. Interferencia en el desarrollo normal de la votación por otras causas, 0 supuestos. Hasta este momento, o hasta el corte de las 13:15, cierre de la votación antes de las 18 horas sin haber votado todo el electorado incluido en la lista nominal. No tenemos ningún caso de votación de cierre anticipado de casilla. Y el último supuesto todavía no lo podría, bueno, lo puedo reportar, pero todavía no se actualiza el evento, que es mantener abierta la casilla después de las 16 horas sin que se encuentre el electorado formado para votar. Para esa causal necesitaríamos esperar que se den las 18 horas y ver si en efecto continúa abierta alguna casilla sin que haya fila. Y habría que revisar por qué. Ese sería el reporte, ¿no? Ya te participé con el café electoral. No es el punto, pero ok. Muy bien, vamos a aprovechar igual para hacer el reporte de instalación de casillas, ¿no? Ya comentaba al inicio que por ahí faltaban 7 de registrar de recibir el reporte, y en este momento tenemos el reporte de 100% de instalación de casillas, ¿no? Esa información que ustedes también pueden contactar, llega algún caso, diga lo contrario, para poder validar la información. Nada más, en ánimo del principio de máxima publicidad, comparto que el documento que recibimos indica que nos da el 100%, pero con 605 casillas, y nosotros tenemos 606. Entonces, o hay un error en el reporte, o se debe sumar una casilla, ¿no? Entonces, vamos a validar esta información para hacerles la actualización, pero por lo menos tenemos la seguridad de que 605 de las 606 tienen instalación. ¿Okay? En virtud de lo anterior, estimadas representaciones de partidos políticos, consejerías que hoy nos acompañan, que pone a su consideración el informe rendido
En caso de que alguna o alguno de ustedes desee incluir información adicional, hacer alguna observación o comentario en relación a la información compartida en este informe. En virtud del orden de menciones, secretario, se tiene por presentado el informe referido y le solicito continuar con el desarrollo del orden del día. Bien, el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de cierre de casillas. Excelente. Gracias, ciudadanos secretarios, representaciones de partidos políticos, consejerías. Como bien lo mencionaba el secretario, el siguiente punto del orden del día que tenemos es el informe relativo al cierre de casillas. Como todavía no nos encontramos en la hora de ese supuesto, nos encontramos fuera del plazo de cierre de la votación, no estamos en condiciones de actualizar ese informe o de poderlo socializar. En ese sentido, les propongo, consejerías, representaciones del partido político, que volvamos a decretar un receso, que así lo consideramos prudente, para regresar a las 18 horas, las 6 de la tarde, y a partir de ese momento, terminar la sesión. En ese sentido, le solicito a la Secretaría de este Consejo Municipal Electoral proceda a formular en votación nominal la propuesta para decretar el receso referido. Con gusto, presidente. Consejeros y consejeras electorales, en términos del artículo 3, número primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, sometiendo en votación nominal la propuesta para el receso a partir de este momento y para reanudar la sesión a las 18 horas. Por lo que procedería a tomar el sentido del voto de cada uno de ustedes, consejero presidente Marco Mora Medina. A favor. Por parte de las consejerías electorales, Adrián Covarrubias López. Por Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, señor. Abril Mariluz Cervantes Avilés. Carlos Montes de Obra Montes. Gracias, consejero presidente, que el receso ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En este sentido, le solicito a la integración de este consejo que podamos reanudar actividades a las 18 horas en términos de lo que hemos acordado y aprobado de manera conjunta y por unanimidad para retomar los trabajos de esta sesión permanente por la tarde. Muchísimas gracias. Oigan, pues, les compartimos el reporte, sí, les compartimos el Excel.